Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. El Ministerio de Telecomunicaciones lleva a cabo la renegociación con las operadoras telefónicas privadas para garantizar la conectividad en el país bajo parámetros de ampliación y calidad de la cobertura de este servicio. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en los estudios de FM Mundo con el ingeniero César Martín, ministro de Telecomunicaciones, para hablar sobre las operadoras móviles, cómo avanza el proceso de renegociación de estas concesiones. Se ha dicho de una prórroga hasta septiembre de este año y de ahí qué va a pasar, ministro. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches. Un saludo a usted y a la audiencia. Efectivamente, el contrato por la concesión del uso del espectro radioeléctrico en el Ecuador se firmó en el año 2008 por un periodo de 15 años que feneció en el año 2023. El gobierno anterior no culminó el proceso de renegociación que debió haberse culminado en 2023 y establecieron prórrogas para la operación del mismo que fenecen en septiembre del 2024, en septiembre de este año. Y esto porque es un tema políticamente incómodo. No lo quiso topar el gobierno anterior por algunos problemas políticos que le podía causar. Teníamos todos, o se tenía todos los insumos para hacerlo. El proceso lo iniciaron en el año 2022. Normalmente se toma hasta 2 años del proceso, pero no se lo culminó. Cuando recibimos el proceso encontramos de que había un tema con la consultora internacional, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la OIT, que depende de las Naciones Unidas, en el sentido de que no se le había recibido a conformidad algunos insumos o no los habían enviado también todos. Por ahí estaba dilatado, de hecho había una amenaza con arbitraje internacional de parte de este organismo internacional, que por cierto es el organismo internacional de las Naciones Unidas que ha hecho la valoración en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Apenas asumimos la cartera de Estado por mandato del presidente Daniel Noboa, mantuvimos reuniones con la OIT, verificamos los temas que estaban pendientes, ellos ya nos han enviado los insumos que estaban faltando y estamos precisamente en la etapa de, a través del ARCOTEL, la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, de revisar esos insumos, de establecer los parámetros técnicos y poder culminar con la parte de la valoración, que es uno de los puntos fundamentales. No el único, pero sí uno de los puntos fundamentales. ¿Por qué le falta al Ecuador en cuanto a telecomunicaciones? Porque estamos como un poco rezagados respecto del resto de la región. Ya en muchos lados se habla de 5G, es algo que aquí se ha hablado desde hace muchos años, pero no se ha logrado concretar. Efectivamente, el desarrollo de las telecomunicaciones del Ecuador ha llevado, al igual que otros países, un tiempo, un espacio, desde la misma implementación de las redes 2G, 3G y ahora 4G, y pues obviamente no hemos iniciado el tema de 5G. Existe un atraso a nivel internacional. No somos los últimos, pero estamos muy cerca de serlos en Latinoamérica. ¿Cuál es la manera de enfrentarlo y de resolverlo? Bueno, aprovechando este proceso de concesión, de renovación de las concesiones, que como su nombre lo dice, incluye únicamente las frecuencias que están actualmente concesionadas. La valoración contratada incluye el valor económico de las frecuencias que se requieren para implementar el sistema de 5G, que son alrededor de 3.5 GHz. Estas frecuencias, al estar ya valoradas y al estar aprobado ese valor, una vez que se firmen las negociaciones o la renegociación, las operadoras podrían adoptarlas o podrían solicitar el acceso a esas frecuencias a esos precios ya establecidos en una figura de adenda al contrato que se establezca. De hecho, el interés, por supuesto, de las operadoras existe. Una de ellas ya envió la solicitud y ya se le aprobó el tema del uso de la concesión temporal de una pequeña banda de esas frecuencias para pruebas piloto del despliegue 5G. Y la otra operadora ya lo está solicitando. Es decir, el tema de 5G es real, tenemos el camino para viabilizarlo y se viene, esperemos culminarlo junto con el proceso o un poquito después con este tema de la adenda, y que el 5G sea una realidad muy pronto, si no es a finales de este año, ya en el año 2025 en el Ecuador. Parte de lo que se va a requerir necesariamente de las operadoras es inversión, y es algo en lo que hay cierta resistencia también en cuanto a la inversión, porque incluso desde hace varios años se ha exigido también, o se ha intentado exigir a las operadoras inversiones para ciertos sectores donde no hay señal, donde no tienen alcance, y eso como que también ha sido parte del freno de las conversaciones.
de las negociaciones. Es interesante porque el mercado de las telecomunicaciones es tal vez de los mercados que tiene participación del sector público el más cambiante, el más complejo. Precisamente al estar apalancado a evolución tecnológica hace que este mercado tenga que reaccionar de manera distinta. También viene el tema competitivo, ¿verdad? Que es muy fuerte aquí en todos los países del mundo. Cuando salió o se desplegó con agresividad el tema del 4G, que podríamos decir es alrededor del año 2014-2015, el mercado sufrió un cambio drástico. Y ese cambio drástico ha hecho que las figuras o que los esquemas de valoración también cambien a nivel mundial. Pasando de un esquema que tradicionalmente era recaudador, es decir, por ejemplo, en el esquema mismo del Ecuador de hace 15 años, todo el valor de la concesión y del título habilitante se recolectó en efectivo, a un esquema mixto, donde se reciba un dinero por el valor del uso del espectro, pero haya otro monto importante que sea desplegado en obligaciones, de tal manera de que el Estado no obligue de forma exclusiva, pero sí garantice una inversión en infraestructura mínima en las operadoras, en sectores o en localidades donde tradicionalmente sea muy complicado que lo hagan comercialmente hablando. Como por ejemplo, usted citaba el ejemplo de una parroquia que tal vez tenga, por estar lejana, muy poca gente en esa parroquia. Comercialmente es probable que a la operadora no le convenga instalar una radio base. Evidentemente hay lugares donde no puede ser rentable para las operadoras, pero es necesario para el Estado tener presencia. Correcto. Y ahí viene un poco Entonces esa es la figura, es decir, ahora esta inversión obligatoria forma parte del monto de la negociación. No es como antes, que todo era dinero. Los distintos países en el mundo, dependiendo de su situación, tienen un esquema mixto y los balances son variables. Por ejemplo, Chile y Brasil, para citarle un ejemplo, son países que cobraron $0 en efectivo a sus operadoras por las renegociaciones recientes del espectro hace un par de años, y que más bien todo lo tradujeron en obligaciones, es decir, en inversiones específicas, escuelas, carreteras o parroquias, ¿no? Que redunda también en generación de empleo, por ejemplo. Correcto. Significa una repotenciación también del sector y una actualización en el tema de telecomunicaciones. Es decir, es un esquema mucho más flexible para poder impulsar el sector e impulsar el mercado. Para el 2023, cuando el gobierno del presidente de entonces, Guillermo Lasso, intentaba cerrar estas negociaciones, se advertía la posibilidad de que puedan incluso dejar de operar en el evento de no llegar a un acuerdo. ¿Es esta una posibilidad en el 2024? Bueno, es una negociación. Sabemos que los resultados de una negociación son dos. O sea, se llega al acuerdo o no se llega. Por cierto, las negociaciones, a pesar de que van en paralelo, son separadas para cada una de las dos operadoras privadas. Y es, por supuesto, nuestra responsabilidad tener un plan establecido de cómo actuar en caso de que las operaciones no se lleguen a un término. Sin embargo, hemos podido conversar dentro del esquema lateral o dentro del esquema de intenciones de estos procesos de negociaciones. Conocemos de las intenciones de las operadoras, conocemos de las inversiones que ellos han hecho en todos estos años al Ecuador, y realmente no pienso que sea un escenario que vaya a ocurrir. Es decir, como Estado, primeramente, en base a este proceso estructurado, primero garantizamos la continuidad de los servicios móviles a la ciudadanía. Eso es muy importante. Este plan o esquema de contingencia, si lo quiere llamar, también tiene esta contingencia, es decir, el ciudadano no se va a ver afectado en su servicio como tal, y asimismo confiamos mucho en que las operadoras tienen todo el interés para poder llegar a este acuerdo. ¿En dónde está la mayor dificultad de las negociaciones? Bueno, la dificultad como tal ha sido en el proceso, es decir, en la falta de continuidad en el tema del manejo de los insumos, y tal vez en la falta de haber querido tomar una responsabilidad en tomar una decisión y en poder concretar este asunto. Yo pienso que con los insumos que tenemos, por supuesto, existe toda una tramitología que también es parte normal de un proceso de concesión de este nivel, a nivel estatal, que la estamos trabajando a toda velocidad y en todo pulmón, que a veces pues es complejo de explicar la cantidad de papeles, ¿verdad?, que también hay que llenar, y de informes, de contingencia, de seguridad, temas también con impactos ambientales, impactos ecológicos, que un poquito hacen a largo el proceso, pero estamos en la ruta y estamos completamente seguros de que esto va a culminar hasta septiembre de 2024, que es nuestro tope, ¿verdad?, por el tema de
de finalización de la prórroga y esperamos que un poco antes en función de poder acordar estas tramitologías que faltan. Mientras se hablaba sobre estas negociaciones, sobre la renovación de las concesiones, representantes operadoras hablaban también, por ejemplo, y en paralelo, sobre la poca rentabilidad o la disminución de la rentabilidad del negocio de las telecomunicaciones hoy en día, y se referían concretamente a lo que ocurre hoy por hoy. Ya no hay telefonía fija, que era uno de los servicios que daban en su momento. Hay el sistema de datos, la gente mucho comparte, hay lugares con acceso libre a internet, no es algo que generalmente o que normalmente les genere un ingreso fuerte. Por ahí también era uno de los problemas que planteaban ellos, tener que pagar para esto cuando ya es menos rentable el negocio. Bueno, como le decía hace un momento, el mercado de las telecomunicaciones ha tenido un cambio radical. Efectivamente, en el sentido que usted menciona, cuando viene la tecnología 4G, básicamente lo que implica es que las operadoras a nivel mundial, no estoy hablando únicamente del Ecuador, tengan que invertir en infraestructura para desplegar esta red 4G. Pero desde la otra perspectiva, que es el cliente, y esto creo que lo evidenciamos todos, no necesariamente hubo incremento de tarifas. Más bien por el contrario, muchas veces todos recibimos el llamado de la operadora diciendo que por el mismo precio que usted paga le voy a dar mucha más velocidad, o si usted quiere mantener la velocidad que tenía, ahora me puede pagar menos. Es decir, por allí va el tema a nivel mundial de la monetización del mercado de las telecomunicaciones. En ese sentido, las empresas, no solamente en forma local, sino a lo largo del mundo, han buscado esquemas para mejorar el flujo de caja, como por ejemplo asociarse. Para sostener al cliente, exacto, aun cuando no ganen más. Exacto, porque la pregunta sería, ¿a dónde se va el dinero? Entonces es muy fácil. Yo ahora tengo un celular que recibe el triple de velocidad que recibía antes, y entonces tengo a un proveedor de servicio de streaming o de películas y entonces yo lo contrato, ¿verdad? Y entonces el dinero, ¿a dónde se va? A esos proveedores de streaming. Entonces, muchas cosas de las que hacen, y somos testigos todos día a día en este tema, es que las empresas telefónicas se están asociando con esos operadores para, digamos, compartir un poco del beneficio de tener una red más rápida. A eso me refería con el tema del mercado cambiante. Y la respuesta en temas de regulación y de concesión es precisamente el esquema mixto entre obligaciones y valores económicos, dependiendo pues de la situación de cada país y del tema. En particular, nosotros como Ecuador tenemos un problema notorio y conocido con el flujo de caja, y nos interesa también tener un ingreso económico importante dada esta situación. Las operadoras lo saben y están conscientes de la realidad del país. ¿Se va a dar entonces esto hasta septiembre de este año, pase lo que pase? Se tiene que dar hasta septiembre de este año. Permítame ¿No puede agregar, haber nuevas prórrogas? No es nuestra meta, el tema es terminar el esquema como está. Tampoco a las operadoras le interesa entrar en nuevas prórrogas con condiciones anteriores, ¿verdad? Así que el tema debe finalizarse este año. Quisiera agregar algo en este sentido muy importante, si me permite, claro, que es el tema de, bueno, hablamos de tecnología, hablamos de un mundo más tecnificado y por supuesto esto se basa en seguridad de la información. Y cuando hablamos de seguridad es un tema mucho más abierto, mucho más importante. Y quiero aprovechar esta ventana para hacer un llamado a la ciudadanía, porque para poder facilitar un esquema de seguridad de la información, de seguridad pública en general, tenemos una herramienta en nuestras manos que es la consulta popular. Yo quisiera invitar a la ciudadanía que lea a profundidad las preguntas de la consulta popular, las razones, y note la ventaja de poder tener soportes tanto de Fuerzas Armadas, tanto de la parte judicial, que nos puedan permitir entrar a un mundo tecnológico, en nuestro caso, o en nuestra competencia, mucho más seguro y mucho más abierto. Bien, estamos igual pendientes de lo que ocurra respecto de esta renegociación, un tema postergado desde el gobierno anterior, desde el año anterior, y que podría tener un fin septiembre del 2024. Ministro, gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Muchas gracias, y permítame reiterar ese llamado a la ciudadanía de que por favor revisen y utilicen esa herramienta que tenemos, que es la consulta popular. Muchas gracias. Mandaron a hacer campaña. Gracias, ministro. Ha sido el ingeniero César Martín, ministro de Telecomunicaciones, para hablar sobre la renegociación
renegociación con las operadoras móviles de telefonía celular. Las negociaciones avanzan, podrían terminarse ya en septiembre de este 2024. Están de momento en una prórroga. Se espera las mejores condiciones para las dos partes, tanto para las operadoras por su lado, como evidentemente para quienes somos usuarios de las operadoras de telecomunicaciones. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis.